realmente las personas que profesan el cristianismo están convertidas, realmente hay una transformación en el corazón. Entonces, el propósito de la clase de hoy es un autoexamen. Vamos a iniciar esta serie con un diagnóstico espiritual. Nos vamos a hacer, cada uno es un autoexamen con base en unas preguntas. Es ¿dónde me encuentro realmente en mi relación con Dios? Es lo que quiero que nos respondamos al final del estudio de hoy. Y para eso, hermanos, vamos a afrontar en nuestro día de hoy un diagnóstico. Lo vamos a hacer con mucha valentía. Va a haber 10 preguntas y la verdad nos puede doler, ¿verdad? Cuando nos cuestionamos, es un examen, ¿no? Usted no tiene que responderme, pero muchas veces cuando nos preguntamos a nosotros mismos podemos darnos cuenta que quizá nuestro caminar cristiano no viene tan saludable como debería estar. Pero es bueno confrontar nuestra relación con Dios para tener un diagnóstico y poder tomar medidas. Y ese es el propósito de nuestra clase de hoy. La pregunta fundamental, el centro de nuestra clase ¿es mi fe real? Y hoy vamos a comenzar probando la realidad de la conciencia que tenemos como creyentes acerca de lo eterno. Y la primera pregunta que voy a hacer en esta noche es, ¿dedicas un tiempo a pensar en tu condición espiritual? ¿Dedicas un tiempo a pensar en tu condición espiritual? El profeta Ageo, en las Escrituras, nos confronta con un mandato que hace el Señor, un mandato directo, que encontramos precisamente en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 5, que dice: consideren bien sus caminos, o sea, examinen sus caminos. Y aquí no encontramos, hermanos, una sugerencia, es una orden, es un imperativo. Es un llamado a que nosotros detengamos nuestra marcha y evaluemos la dirección de nuestra vida. Y el propósito de evaluar la dirección de nuestra vida espiritual es que debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en una era de distracción masiva. En nuestra época muchos hombres, mujeres, transcurren su día en un estado de somnolencia espiritual, muchas veces preocupados únicamente por lo que ven los ojos. Entonces nos preocupamos mucho por el precio de los alimentos, por la estabilidad del negocio. Nos preocupamos mucho por los placeres momentáneos, por los vaivenes que trae la política. Entablamos conversaciones acerca de estos temas, publicamos en nuestras redes y al hacer esto terminan viviendo casi estas personas al mismo nivel de los animales. Los animales solo piensan, hermanos, en la gratificación inmediata, sus beneficios inmediatos, en refugio físico. Y los animales ignoran que poseen un alma que nunca morirá. O sea, realmente nosotros, la Escritura sí nos habla que hay un alma para el ser humano, un alma que es eterna, que tiene, y que el destino final de esa alma depende mucho de la situación espiritual en que se encuentre esa persona cuando muera. Y hay personas que viven como si fueran ciudadanos eternos de este mundo, como si este mundo no se fuera a acabar, pero se olvidan que todos aquí somos peregrinos, que estamos de paso por este mundo. Y Jesús fue tajante cuando él denunció esta actitud, calificó esta actitud como una necedad. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Podemos revisar los versículos que van del 16 al 21. Y aquí el Señor nos presenta un hombre que acumulaba bienes para sí mismo. Él buscaba su propio confort, su comodidad. Y el Señor, ¿qué le dice? Le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre construyó muchos graneros, ¿verdad? Y ahorró todo lo que tenía y dijo: bueno, ahora sí puedo darme la gran vida.
Precisamente ahí viene esta palabra, necio, esta noche vendrá por tu alma. El juicio y la eternidad, hermanos, no son conceptos teóricos, sabemos, son citas inevitables, no podemos evitar la cita final que tenemos. Y hay muchas personas que no se están preparando para esta cita final. Y yo creo que imaginemos un conductor de un carro que está obsesionado en limpiar el parabrisas de su carro y lo hace de una manera meticulosa, ¿verdad? Él quiere tener una visión perfecta para cuando conduzca y gasta todo el tiempo allí ocupado y el hombre está ignorando por completo debajo del capó el motor se está incendiando. Estaba preocupado por lo que tenía enfrente de sus ojos, pero estaba descuidando la destrucción inminente que puede acabar su vida en cualquier momento si ese carro explota. Y así es el hombre cuando cuida su reputación, sus finanzas, las cosas que perecen, las que van a quedar en esta vida, pero ignora el fuego que está consumiendo su vida, su corazón, su alma. Así que, hermanos, debemos hacer un inventario honesto de nuestro tiempo. Si tú eres capaz de dedicar 10 horas a la semana a consumir noticias, a consumir redes sociales, a ver debates políticos, pero tú no separas ni un minuto para meditar a solas ante Dios sobre el estado de tu alma, tú estás en una condición de peligro inminente. Tú estás como alguien que está durmiendo plácidamente en un barco que va a la deriva, que va hacia las rocas, que va hacia un golpe inminente, pero que su indiferencia lo mantiene sedado. Y la verdadera espiritualidad, hermanos, comienza cuando nosotros tenemos la valentía de apagar el ruido del mundo, todo lo que nos distrae, y nos preguntamos, ¿cómo está mi relación real con Dios el día de hoy? ¿Estoy preparado para encontrarme con mi Creador? Hermano, no permitas que la rutina, hemos iniciado un nuevo año, no permitas que la rutina de este nuevo año te robe la capacidad de examinar lo único que realmente importa, y es tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad cuando el Señor te llame a su presencia? Esa es la primera pregunta. Ahora, hagámonos una segunda pregunta. ¿Te has rendido a su voluntad, a la voluntad de Cristo, o solamente hay una emoción en ti? ¿Tu fe es realmente una fe rendida a Cristo o es una fe emocional? Hermano, y el Señor establece unas condiciones que son innegociables para todo aquel que desea ser el discípulo de Cristo, discípulo de Cristo. Y Lucas 9 nos habla de esto. Dice el Señor allí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, dice, y seguirlo. No solamente dice tomar su cruz, dice tomar su cruz cada día y seguirlo. Ahora, es común encontrar personas que piensan en el cristianismo, pero que nunca profundizan en lo que implica ser un creyente verdadero, un cristiano. Y hay personas que encontramos que claramente se conmueven cuando atraviesan una crisis en su vida, cuando enfrentan de pronto la pérdida de un ser querido. Pueden escuchar de pronto un sermón que tocó sus fibras, sus emociones, pero el gran peligro, hermano, es que confundamos la emoción con la devoción. También hay personas que pueden experimentar un remordimiento por su pecado. Y un remordimiento, hermano, sabemos que es muy diferente al arrepentimiento. Un remordimiento es simplemente sentirse mal por las consecuencias que acarrea el pecado. No es lo mismo el arrepentimiento bíblico. Sabemos que el arrepentimiento bíblico es un cambio de dirección. Vamos hacia acá y damos la vuelta, ¿verdad? No basta con tener a Dios en la mente de vez en cuando
Es necesario que Dios gobierne nuestra voluntad. Si tú no te has separado definitivamente de la servidumbre del mundo, de la servidumbre al pecado, tus pensamientos sobre la salvación son insuficientes. No es algo intelectual, hermano. Yo quiero que pensemos en un náufrago, un hombre que se encuentra en medio de un océano helado. Está luchando este hombre por mantenerse a flote, casi no puede mover sus brazos por lo frío de este océano y la inmensidad. Y de repente aparece frente a este hombre un bote salvavidas y el hombre lo mira, expresa con admiración, qué hermoso bote, qué madera tan sólida, seguro que este bote podría salvar a cualquiera que se suba en él. Pero este hombre, a pesar de esas palabras, de sus pensamientos que eran correctos, que se suba a ese bote se salvaba, se queda en el agua helada, en el océano, hasta que sus fuerzas se agotan. ¿Y qué pasa con este hombre? Se murió. ¿De qué le sirvió admirar el bote? Nunca estiró su mano, nunca se agarró de ese bote para subirse. Hermano, y de la misma manera, cuando nosotros solamente admiramos la salvación desde la distancia, sin buscar agarrarnos del bote de Cristo y subirnos, esto se va a convertir en una tragedia eterna. Debemos ser honestos, hermanos. El camino del discípulo no es un camino de admiración pasiva. El camino de un discípulo es una acción decidida. El arrepentimiento debe ser real. Un arrepentimiento, hermanos, no consiste en solamente llorar para luego volver a lo mismo. Hay personas que lloran por un pecado, por las consecuencias del pecado y se devuelven. Pero, hermano, un arrepentimiento es dar la media vuelta, es caminar en dirección opuesta al pecado, como lo mencionaba ahorita. Muchos quizá han regresado de las vacaciones de diciembre trayendo consigo ídolos que fueron alimentados durante este tiempo de vacaciones, ídolos como el descuido espiritual, como la mundanalidad, como el orgullo, quizá algún pecado oculto al que permitieron que volviera a tomar terreno durante su tiempo de vacaciones. Y si tú hoy dices, debo cambiar, quiero buscar más al Señor, pero no confiesas ese pecado específico, si tú no abandonas ese ídolo, y lo haces ya, hermano, es muy probable que tú te encuentres viviendo una fantasía religiosa y no un verdadero cristianismo. Entendemos que la salvación es un regalo gratuito, pero seguir a Jesús, hermanos, tiene un precio, y es el costo de nuestra antigua vida. Debemos abandonar nuestra antigua vida y nuestra comodidad. Ahora la pregunta que surge es, ¿estás hoy simplemente admirando aquel bote mientras te ahogas? ¿O estás listo para negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguir al Maestro con pasos reales, con pasos concretos? Ahora, hermanos, yo quiero que probemos la sinceridad que hay en nuestro corazón. Recordemos que estamos haciendo un autoexamen, un diagnóstico de nuestra condición espiritual. Y voy a hacer una tercera pregunta y ¿es tu fe una realidad viva o un simple formalismo religioso? ¿Es tu fe una realidad viva o un simple formalismo religioso? Y el Señor Jesús confronta la religiosidad de su tiempo. Y para hacerlo, él cita al profeta Isaías y él describe la condición de esas almas, que muchas veces encontramos esa condición vigente en nuestros días. Y él en Mateo 15, versículo 8, él dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es posible, hermanos, que tengamos
el nombre de Dios en nuestra boca, mientras el trono del corazón, en donde debe estar gobernando Dios, muchas veces está ocupado por uno mismo, por nosotros mismos. Y este punto, hermano, nos lleva a considerar el peligro del formalismo religioso. ¿El formalismo religioso a qué se refiere? Bueno, hermano, es el tipo de religión superficial. Consiste en cumplir detalladamente deberes externos. Entonces, no, la persona no falta a ninguna reunión, participa de la Santa Cena, va todos los domingos, diezma con exactitud del 10%, incluso es capaz de discutir, argumentar profundamente y teológicamente los puntos doctrinales más álgidos. Y sin embargo, en medio de todo ese activismo de esta persona puede no haber ni un gramo de devoción personal hacia Cristo. Es una mera religión externa. El problema del formalismo, hermanos, es que aunque cumple, no satisface, no produce gozo ni paz, porque en un formalismo religioso no hay una comunión real con el Señor. No hay una comunión real con el Espíritu Santo. Un formalismo religioso es una fe de vitrina. Entonces se ve bien, está en la vitrina, como cuando tú ves un postre en una vitrina, pero carece de una relación viva con el Señor. Yo también quiero que pensemos en otra ilustración. Imagínate que tú caminas por una calle, vas por un barrio, ves una casa muy hermosa, una casa pintada con colores hermosos, brillantes, un jardín perfecto, podado, luces impecables. ¡Wow! Dices, qué casa tan hermosa, pero te dan la oportunidad de que tú entres a esa casa. ¿Y qué descubres por dentro? Que el piso está hundido, que las paredes están llenas de humedad, que hay escombros, que las ratas caminan por las habitaciones. Bueno, esta casa por fuera agrada a la vista, pero por dentro, hermano, es inhabitable. Y así es la vida del formalista, de la persona religiosa. Proyecta una imagen de orden, de espiritualidad hacia los hermanos. Se ve hermoso por fuera, mientras su mundo interior es un desastre de pecados no confesados, quizá de mucha frialdad espiritual. Llamados, es el tiempo de que nosotros seamos honestos con nuestra propia religión. ¿Sí? Si tú eres una persona, eres admirable por lo piadoso que te ves, a los ojos de la congregación o de los hermanos, bueno, de quienes te conocen, o alguien a quien todos admiran porque es una persona que sirve de manera increíble, tiene conocimiento bíblico, pero es un muerto en su cuarto de oración, nunca se acerca a la oración. Hermano, es posible que tu fe sea falsa. Dios no busca actores que presenten un papel los domingos. No, hermano, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, hermano, no te conformes con meras observancias externas, con mera religiosidad. No dejes que, por ejemplo, la asistencia a este estudio bíblico se convierta en una rutina de tu calendario religioso. Tú realmente lo que necesitas es la vida de Dios palpitando en tu corazón. Necesitas tener el fuego de Dios en tu corazón. Si tu oración, hermano, es casi inexistente, tu oración secreta, si la lectura de las escrituras para ti es una carga, si no hay un deseo ferviente de agradar a Dios cuando nadie te ve, entonces lo que tú tienes realmente es una cáscara de fe. Pero hermanos, o hermano, has perdido la semilla, la carne, lo real. La pregunta que yo te hago en esta noche ¿es tu cristianismo una casa pintada para los demás? ¿Una casa hermosa por fuera?
¿O realmente es el lugar donde el Espíritu Santo puede habitar? Debes pedir hoy al Señor, si eres un formalista religioso, que rompa ese formalismo, que te devuelva la sinceridad, un corazón que ama a Dios de verdad, que puedas orar como el salmista lo hacía. Y, Señor, vuelve a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y puedes orar de esa manera: Señor, vuelve a darme vida para que me regocije en ti, para que haya una pasión verdadera por ti, no meramente ritualismo externo. Otra pregunta que debemos hacernos para nuestro autoexamen, hermano. ¿Sabes con certeza que tus pecados han sido perdonados? ¿Eres consciente de la gracia de Dios en tu vida? El apóstol Pablo nos da la base legal de nuestra libertad en Cristo. Él en Efesios 1:7 nos dice lo siguiente, hermanos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí no hallamos una posibilidad lejana, sino que en Cristo tenemos redención. Es una posesión actual para el que cree. El perdón de los pecados, sin duda alguna, hermanos, eh, eh, la gloria y el corazón, la gloria, perdón, es la gloria y el corazón de nuestra fe. Sin él, sin perdón de pecados, no hay cristianismo. ¿Qué encontramos sin la gracia y el perdón de los pecados de Dios? Reglas que no podemos cumplir. Y este perdón, hermanos, aunque hablamos de la gracia, no fue gratuito para Dios. Fue comprado a un precio infinito. El Señor Jesucristo pagó el precio de tu perdón. Él vino al mundo, ¿para qué? Para ser nuestro sustituto. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él murió como nosotros deberíamos morir, apartados de la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros debemos tener cuidado con esto, ¿no? El perdón no se hereda, no se recibe de forma automática por estar sentados en una iglesia bíblica o por tener nuestro nombre en un registro de membresía. La Biblia enseña que el perdón se recibe a través de la fe personal en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la fe? Debemos preguntarnos. Bueno, hermano, tú debes estar consciente que la fe no es una aprobación intelectual a ciertos datos históricos que tenemos. La fe es una confianza. Y esa confianza es una confianza humilde, una confianza sincera en la persona del Señor Jesús, quien vino para salvarte. Saber intelectualmente que Jesucristo es el Salvador del mundo, eso no salva a nadie. La pregunta que define hoy tu eternidad es, hermano, ¿Jesucristo es tu Salvador real? ¿Entiendes que Él es tu Salvador? También quiero darles una ilustración. Imaginemos un hombre que ha pasado años en una cárcel oscura. Este hombre está condenado por sus crímenes. Y un día llega un guardia y le entrega un documento oficial, real, y es el perdón de su condena. Ese documento está firmado por la máxima autoridad de la cárcel, que lo declara libre de toda culpa. Ahora, este hombre mira el papel, pero lo mira con desconfianza, lo deja en un rincón, se niega a salir. Este hombre sigue comiendo la comida de la cárcel, sigue usando grilletes, sigue temiendo el día en que lo vayan a ejecutar. La pregunta es, aunque tiene ese documento, ¿este hombre es libre? Legalmente es libre, pero vive como un esclavo, teniendo libertad, la libertad en sus manos, y se niega a vivir en libertad. Es porque no cree que ese documento es real, no confía. Así vive el cristiano, hermano, que aunque confiesa a Cristo,
se niega a creer que su pasado ha sido borrado, que la obra de Cristo ha sido perfecta y efectiva para su vida. Si tú has confesado tus pecados ante el Señor con un corazón arrepentido verdaderamente, ya no debes castigarte más, hermano. Ya no debes seguir revolcándote en la culpa de tu pecado. Ya Dios arrojó tus pecados al fondo del mar. Creernos, soy culpable, soy culpable. Hermano, eso no es humildad. Es una falta de respeto contra la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como decirle al Señor, tu sacrificio fue suficiente para otras personas, pero para mí no alcanza. Debes honrar a Cristo. Debes creer que el sacrificio de Cristo es completo, es eterno, es suficiente. Si el juez del universo ya firmó tu indulto, la sangre, ¿y cómo lo firmó, hermano? ¿Cuál es la tinta? La sangre de su Hijo. Entonces, ¿quién eres tú para seguirte condenando? Sal de la celda, ya, eres libre. Camina con la frente en alto, no por lo que has hecho, sabes que es por lo que Cristo hizo por ti. Ahora la pregunta que debes hacerte en esta noche es, ¿sabes con certeza, con esa certeza que da el Espíritu Santo en nuestro corazón, que tus pecados realmente han sido perdonados de una vez y para siempre? Hermano, si tú no confías en esto aún, no descanses hasta que encuentres la paz en esa verdad. Ahora sigamos examinándonos en esta noche y vamos a probar ahora la transformación que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y la pregunta 5, hermanos, es, ¿has tenido una experiencia real de conversión? ¿Has tenido una experiencia real de conversión en tu vida? Vemos que el Señor Jesús es radical en esto, ¿no? Y en Mateo 18 él dice lo siguiente, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. El apóstol Pablo también lo confirma y él dice en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Transformación. Por nuestra naturaleza caída, nosotros somos como espiritualmente débiles. Estamos tan apegados muchas veces a lo terrenal, o no muchas veces, digamos siempre. Estamos tan apegados a, a las cosas de esta vida que necesitamos un cambio completo de naturaleza, una transformación, algo nuevo. Es imposible que nosotros podamos servir a Dios, incluso que podamos disfrutar del cielo, si no hay una transformación en nuestro ser. Así como un pato, ¿qué hace cuando nace? Busca el agua. Nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos el pecado por naturaleza. Es nuestra naturaleza buscar el pecado. Por lo tanto, para que nosotros aprendamos a amar a Dios, para que dejemos lo que nos atrae naturalmente, que es el pecado, debe ocurrir un milagro, una transformación en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Hermanos, algo que debemos nosotros tener presente es que la conversión no es un barniz de buenos modales. No se trata de ser unas buenas personas. Se trata de un cambio radical en nuestra naturaleza. También quiero darles una ilustración para esta pregunta y es que piensen en la diferencia entre un animal salvaje y un animal doméstico. Pensemos en la naturaleza de estos dos animales, un lobo y un perro. Tú puedes vestir al lobo como no sé, como ese perro, ¿sí? Y enseñarle a no morder mientras lo miras, pero su corazón sigue siendo el de un depredador. Cuando tú te descuides, él volverá a hacer lo que hace siempre un depredador, atacar. Es su instinto natural, es su naturaleza. Hermano, la conversión no es Dios poniéndonos un disfraz de buen cristiano.
no es poniéndonos ese disfraz sobre nuestro corazón. Es Dios quitando un corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, un corazón que reaccione. Si el cambio ha ocurrido, va a ser inevitable que existan frutos de justicia. Si tú golpeas una estatua de piedra, esa estatua no va a reaccionar. Si tú golpeas a una persona de carne, esa persona va a reaccionar ante un golpe. Le va a doler, y así es nuestro corazón. Por eso tiene que quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, lo que hace Dios. Hermano, no se pregunten si son mejores personas que sus vecinos inconversos. No es la pregunta que debemos hacer. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hay en nosotros un sentido real de odio hacia el pecado, hacia ese pecado que antes resultaba placentero para nosotros? ¿Sientes un disgusto genuino por el camino que toma el mundo? Un camino que tú antes recorrías con mucha alegría. Y tú puedes pecar, y tú puedes sentir, no sentir el dolor en tu alma por el pecado. Y tú puedes participar de conversaciones, prácticas del mundo sin sentirte fuera de lugar. Entonces tú tienes serias razones para cuestionar si has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento siempre va a dejar rastro. Por lo tanto, nosotros debemos examinar nuestros frutos a la luz de la Escritura. ¿Hay amor por Cristo o solo respeto por una religión? Hagámonos otra pregunta en esta noche para seguir examinando nuestro corazón. ¿Vives una vida cristiana santa? Y la Escritura no tiene aquí zonas grises, es tajante. En Hebreos 12 dice lo siguiente: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, es el resultado inevitable de una verdadera conversión. Pero quiero ser claro para no desanimarte. La santidad en esta vida no es perfección absoluta, no es de lo que estamos hablando. La santidad en esta vida no es una ausencia total de pecado. Sabemos que solamente eso va a ocurrir cuando estemos en el cielo, glorificados. Pero la santidad sí es una pelea, una lucha constante contra el pecado. Es un aborrecimiento hacia el pecado, aunque seamos imperfectos. Aunque esa santidad sea imperfecta, hermanos, es una santidad real. Es una santidad palpable. No es algo, la santidad, hermano, no es algo que se queda encerrado en la iglesia el domingo en el servicio de adoración. La santidad camina con el hombre, con la persona hacia su casa, camina hacia su oficina, camina hacia donde va. Es una búsqueda de agradar a Dios de manera constante, no perfecta, pero constante, una lucha por agradar al Señor. Y quiero que también imaginemos aquí un jardín que ha sido recuperado de la maleza, lo arreglan, ¿verdad? Tenía maleza, pero viene el dueño, planta flores, hay frutos, se corta la maleza. Bueno, ¿significa esto que ya no va a haber más malas hierbas, que no va a nacer de nuevo maleza? Seguirán intentando brotar en ese jardín que fue arreglado por el dueño. Pero el dueño ahora va a estar pendiente y cada vez que sale maleza la identifica, la arranca constantemente para que las flores crezcan, sigan siendo hermosas. La santidad, hermanos, no es un jardín donde nunca sale maleza. Nuestra santidad va a tratar de salir maleza. Pero la santidad es un jardín en donde el dueño, que es el Espíritu Santo, trabaja diariamente para limpiar el terreno, para procurar que esa maleza no crezca. Ahora, hermanos, la santidad que Dios exige
se ve, se nota. Por ejemplo, en cómo tú usas tu lengua cuando estás enojado. ¿Qué brota de ti cuando hay ira, cuando hay enojo? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, cuando nadie te ve? En tu integridad, cuando tienes la oportunidad de ganar dinero de manera deshonesta, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? La verdadera santidad, hermanos, nos hace humildes, amables, generosos, considerados con los demás, prontos para perdonar. Si tu supuesta espiritualidad te hace una persona orgullosa, criticona, difícil de soportar para tu familia, para los que te rodean, entonces tu santidad es un fraude. No es verdadera santidad, hermano. El Evangelio no nos saca de las tareas habituales de la vida, pero nos permite vivir como cristianos precisamente allí donde hemos sido llamados, en el lugar donde Dios nos llamó. Allí practicamos la vida de Cristo, hermano. La pregunta que debes hacerte es, ¿hay en tu vida cotidiana, diaria, en lo normal, un esfuerzo real por parecerte a Jesús? ¿O solo estás intentando cumplir con el estándar humano de esencia, de ser una buena persona? ¿O realmente tú lo haces porque quieres agradar al Señor de la gloria? Dejámonos más preguntas, hermano. Séptima pregunta, ¿te deleitas en la gracia? ¿Cómo alimentas tu alma? ¿Cómo te alimentas espiritualmente? En el Salmo 119, en el versículo 97, el salmista expresa cómo debe ser la actitud de un corazón que ha sido regenerado, transformado. Y él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Cuánto amo tu ley, tu palabra, prácticamente lo que dice allí. Y al hablar, hermanos, de los medios de gracia que hemos tocado tantas veces en estos espacios de estudio bíblico, aún en los sermones, siempre nos referimos a 5 pilares que son importantes, y es la lectura de la Escritura, la oración privada, la adoración congregacional, la cena del Señor, los sacramentos, y la santificación del día del Señor, apartar ese día para el Señor, que es un medio de gracia también. Y Dios, hermanos, ha designado estos medios de gracia, estas disciplinas espirituales como herramientas. Él no las ha colocado allí como cargas pesadas para sus hijos. Son herramientas, instrumentos para traernos a la fe o para hacernos progresar en la fe, para que crezcamos a la estatura de Cristo. Ahora, nuestra verdadera condición espiritual se revela en nuestra actitud hacia estos medios de gracia. Importa el corazón con el que nos exponemos a los medios de gracia. ¿Son para ti una carga los medios de gracia? Imaginemos una persona que dice que está físicamente sana. Pensemos en esto. Pero esa persona no tiene ningún apetito, no le da hambre. Pero él dice, estoy sano, pero no le da hambre. Pasan días y no desea probar alimento, no quiere agua. Y lo llevan al médico. ¿Qué dice el médico inmediatamente? Esta persona está enferma y debe ser una enfermedad peligrosa. Vamos a hacerle exámenes, vamos a diagnosticar. Hermano, la falta de apetito es el síntoma, claramente. No es la enfermedad, es el síntoma. Y de igual modo, si tú no tienes o no sientes hambre por la palabra de Dios, si tú no sientes sed por la oración, entonces tu alma está enferma. Los medios de gracia son el termómetro que nos indica cuál es nuestro caminar. ¿Vamos camino al cielo o nos estamos desviando hacia el infierno? Debemos ser honestos con nosotros mismos. Preguntarnos, ¿es el tiempo de oración un refugio
o una interrupción molesta en nuestro día? ¿Es la Biblia nuestro alimento diario o es un libro que solo abrimos el domingo ahí en el servicio? Y muchos creyentes, hermanos, se quejan de su falta de victoria sobre el pecado y reinciden en el pecado. ¿Y por qué no puedo contra el pecado? Pues porque están intentando pelear una batalla espiritual con un alma desnutrida, con un alma que no come. Si tú encuentras deleite en las redes sociales, si tú encuentras deleite en los entretenimientos del mundo, pero te resulta aburrido pasar 15 minutos a solas con Dios, tu diagnóstico es grave, realmente es grave. Ahora, no busques orar por deber solamente. Busca orar porque es una necesidad orar. La oración es a la fe como la respiración es a la vida. Tú necesitas respirar para vivir. Tú necesitas orar para crecer en tu fe. Ahora, sigamos preguntándonos, hermanos, en esta noche, sigámonos autoexaminando nuestro corazón. ¿Qué impacto tiene tu vida en los demás? ¿Tu vida es una vida que impacta a quienes te rodean? La Escritura nos describe siempre el carácter de Cristo. Y hay un pasaje en Hechos 10:38 que nos dice lo siguiente: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien. Y el Señor Jesús no solo nos salvó para llevarnos al cielo, sino para que fuéramos sus manos y pies en la tierra. Nosotros somos como esa ayuda idónea. Recuerden que somos la novia, la esposa de Cristo, así como la esposa en un hogar es la ayuda idónea de su esposo. De la misma manera, Cristo, por su voluntad, quiere que su iglesia sea su ayuda idónea. No porque Él la necesite, Él es Dios, pero Él nos ha dejado esa tarea. Él no solo nos salvó, Él quiere que seamos sus manos y sus pies. Cuando Él cuenta la historia del buen samaritano, recuerden esa historia, encontramos en Lucas 10, Él termina con un mandato en el versículo 37. Y Él dice, ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo que hizo este samaritano. Hermanos, y siempre va a haber en este mundo caído oportunidades para hacer el bien. Ahora, la verdadera pregunta es si nosotros tenemos el corazón dispuesto para ver esas oportunidades y para hacer el bien. Y hacer el bien, hermanos, no siempre es dinero. Muchas veces relacionamos hacer el bien con el dinero. Pero muchas veces no se requiere dinero para hacer el bien. A menudo se requiere tiempo, que des de tu tiempo. A menudo se requiere compasión. A menudo se requiere que estés dispuesto a acompañar al que sufre. Pensemos en una linterna. Tiene baterías nuevas, un foco potente, y el dueño la mantiene limpia, pulida, esa linterna. Sin embargo, cuando llega la oscuridad, sucede algo extraño, y es que la linterna no enciende. A pesar de tener baterías nuevas, un foco potente, ¿de qué sirve esa linterna si no alumbra en la noche? Solo ocupa espacio. Un cristiano que dice tener la luz de Cristo, pero que vive una vida centrada únicamente en sus propios intereses, en sus propios problemas, en su propia comodidad, en es como una linterna apagada. ¿De qué sirve? Somos llamados a hacer la luz. Dios no nos dio su gracia para que guardemos esta gracia en un vaso y lo tapemos. Dios nos dio su gracia para que su gracia se desborde hacia otros. La fe, hermano, que no se traduce en amor al prójimo, no, es una fe muerta.
No te engañes pensando que eres un gran discípulo porque conoces mucha doctrina, si tú eres indiferente al dolor del hermano, aquel hermano que se sienta a tu lado. El amor bíblico se manifiesta en ser paciente, en ser humilde, en ser perdonador, incluso cuando nos provocan. Esta semana, hermano, yo quiero que hagas algo. Es que pidas al Señor que te abra los ojos para que puedas ver a alguien que esté en necesidad. Y estoy hablando a alguien fuera del círculo familiar. Claramente debemos ayudar a nuestra familia, pero detecta a alguien que fuera de tu círculo familiar esté en necesidad. Ora para esto, para que el Señor te muestre, extiende tu mano, que tu cristianismo sea visible por tu bondad y no solo por tus palabras, que no sea un cristianismo de palabras, un cristianismo real. Eso es lo que quiere que el Señor que vivamos, un cristianismo verdadero, un cristianismo vivo. Debemos andar como Él anduvo, es el llamado que nos hace la Escritura. Continuemos con las preguntas. Pregunta 9. ¿Vives en comunión habitual con Cristo? Nuestro Señor Jesús nos da una clave para la vitalidad espiritual. A veces queremos estar vivos espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Bueno, Juan 15. Recordemos, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Existe una diferencia abismal, gigante, entre ser un cristiano y vivir en comunión con Cristo. Yo puedo ser un cristiano nominal, pero vivo en comunión con Cristo. Y muchos creyentes, hermanos, se detienen en esa primera etapa de arrepentimiento inicial, pero debido quizá a la pereza espiritual o al temor o algún pecado no tratado, viven una vida espiritual de frutos a medias. Son enanos espirituales toda su vida. Hermano, pero la comunión no es una emoción pasajera, es un esfuerzo constante por crecer en la gracia, ser diligentes en esto, en el conocimiento, en la conformidad a la voluntad de nuestro Maestro. Debemos crecer en todo esto. Es vivir dependiendo continuamente de Cristo para todo lo que necesitamos. Y les sigo dando ilustraciones, hermano. Imaginemos la diferencia entre un turista que visita un hotel solamente un fin de semana y el dueño del hotel. Una gran diferencia. El turista conoce la fachada, el lobby, el hotel de cierta manera, pero el dueño conoce cada rincón de su hotel, tiene acceso a la intimidad y su vida entera se desarrolla en ese lugar, es su empresa, y conoce perfectamente tanto el negocio como la estructura de su hotel. Ahora, muchos cristianos tratan a Jesús como un hotel de fin de semana. Y vienen a la iglesia, lo visitan un rato y luego se van a vivir su propia vida. Pero la comunión real es que Cristo sea tu hogar. Que conozcas a Cristo, que tengas comunión real con el Señor. La pregunta es aquí, hermano, ¿es tu caminar con Dios una serie de visitas esporádicas o es una permanencia? Todo lo que haces. Si tú solo buscas a Cristo para las emergencias, muchas veces creemos que Él es un bombero que apaga los incendios únicamente. Hermano, tú no conoces la comunión. Eso no es comunión. Buscar a Cristo solo para emergencias, eso no es comunión. El secreto de la victoria sobre el pecado, sobre el desánimo, mirar menos a nosotros mismos y mirar más a nuestro Señor Jesús. Y una décima pregunta y la última pregunta, hermanos, es ¿cuál es tu perspectiva de la eternidad? ¿Estás preparado para su venida? La Biblia, si no te has dado cuenta, termina con una promesa y una esperanza. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él quiere que estemos a la expectativa de su regreso. Una de las certezas más grandes que encontramos en la Escritura es que Cristo regresa, que Él vuelve, y Él vendrá para traer salvación definitiva, establecer su reino eterno de justicia. Ahora, estar listo para su venida no requiere que abandonemos nuestras responsabilidades diarias, como lo hicieron muchos en Tesalónica, ¿no? Dejaron de trabajar porque el Señor venía. No, eso no es el llamado que hace la Escritura. Tampoco debemos irnos a una montaña, esperar que el Señor regrese y volvernos ermitaños. El llamado es a ser un cristiano coherente en todo lo cotidiano, a ser un verdadero cristiano en lo que Dios te ha llamado a hacer. Un corazón dispuesto a dejarlo todo en el instante en que el Señor se manifieste. Sea un verdadero creyente. Que el Señor te encuentre sembrando un árbol. No estás en unas misiones en la India, en la China, pero si tú estás sembrando un árbol para su gloria y Él regresa en ese momento, estás haciendo de la mejor manera aquello por lo cual el Señor te ha llamado. Imagínate un empleado que trabaja en una oficina, el dueño de la empresa ha salido de viaje, no le dice cuántos días, dice, en cualquier momento regreso, no sé cuándo voy a regresar, pero no voy a avisar. Y el empleado es un hombre negligente, pasa el tiempo chateando, redes sociales, descuida sus tareas. ¿Cómo vivirá ese empleado? Con terror, constante, mirando, pendiente, porque en cualquier momento llega ese jefe y lo va a encontrar siendo negligente. Pero si el empleado es diligente, ama su trabajo, respeta a su jefe, la llegada del dueño para él no va a ser una amenaza. Es un momento que él está esperando porque va a recibir su aprobación, quizá recompensa por su trabajo diligente. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo estás trabajando hoy en la oficina de tu vida espiritual? Si el cielo se abriera en este preciso momento, aquí, sonara la final trompeta, ¿sería para ti un día de terror o el día más feliz de tu existencia? Estar preparado para la venida de Cristo es vivir de tal manera, hermanos, que no tengamos nada que ocultar hoy. Si hay algo en tu vida que tú no quisieras que Cristo te encontrara haciendo al volver, esa es el área en la que tú debes rendir tu vida hoy. ¿Qué estás haciendo que no te gustaría que Cristo te encontrara haciendo si regresara en este momento? ¿Qué debes abandonar? ¿En qué debes trabajar? Hermano, y como pastor les hago un llamado urgente hoy. Primero, si hay alguien inconverso, eh, una persona inconversa es como alguien que duerme en un barco que va a la deriva hacia las rocas. Y el llamado es a que despierte y que clame a Dios antes de que sea tarde. Que tiren a la basura miedos, que escuchen a Cristo. Él dijo en Mateo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Trae tu pecado, culpa, tu debilidad, colócalos frente a Cristo, porque Él recibe pecadores. Arrepiéntete y Él gobernará tu corazón y le dará propósito a tu vida, un verdadero propósito, santo y justo. Para los creyentes que están sin gozo, si tú no tienes alegría en tu vida cristiana, examina tu corazón, porque probablemente se debe a la falta de
diligencia espiritual, a ser celoso por las cosas de Dios. Busca la comunión con el Señor. Busca los medios de gracia. Exponte a ellos. Es tiempo de cambiar. Y para los que son creyentes que tienen dudas, que se sienten débiles, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tú debes esperar poco de ti mismo, pero debes esperar mucho de Cristo. De lo que debes hacer es dejarte de mirar a ti mismo y mirar a Jesús. Mírate a ti menos y más a Jesús. Ahora, quiero que te lleves una pregunta en esta noche, y es, si tuvieras que elegir solo una de las 10 preguntas que formulamos para examinar nuestro corazón, ¿cuál sería? ¿Qué te ha mostrado el Espíritu Santo en esta noche sobre la realidad de tu caminar con Dios? Quiero que ores sobre las convicciones de la clase de hoy y que le pidas a Dios que tu fe sea profunda y tu fe sea sincera. Ya para concluir, hermanos, hoy hemos pasado nuestra vida cristiana por un filtro, 10 preguntas. Algunos de ustedes quizá se sientan satisfechos, bueno, realmente no estoy tan mal en mi relación con Dios. Otros quizás han descubierto con temor que su barco espiritual está muy cerca a las rocas, se va a estrellar. Pero que yo quiero que recuerden, hermano, que, y antes de terminar esta clase, que el propósito de un diagnóstico médico no es matar al paciente. ¿Cuál es el propósito de un diagnóstico médico? Salvar al paciente. El propósito del autoexamen que hoy nos hemos hecho no es que salgas aquí con la cabeza abajo, realmente soy el peor de los pecadores. No, hermano. Quiero que salgas con los ojos fijos en el único que puede sanarnos, en el médico de médicos. Ese es el propósito de nuestra clase de hoy. La eternidad es muy larga para jugarnos la vida, para andar solamente en una fe de labios. Si tú descubriste que tu fe es débil, que has estado viviendo para este mundo, recuerda que hay alguien que perdona y que su perdón es eterno. Que estás tan solo a un clamor de distancia de su perdón. Debes clamar con arrepentimiento. Yo quiero que vayan en esta noche en paz, que no se vayan indiferentes ante esto que hemos hablado y que mediten en sus caminos, porque el Rey viene pronto. Amén. Listo, mis amados. ¿Alguien quiere de pronto complementar lo que hemos estudiado en esta noche? Aporte.